Nos encontramos hoy en La República con Joshua Mitrotti. Él es el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración y que acaba de ser nombrado por el Gobierno Nacional como parte de la mesa de negociación de La Habana en el marco de la final de este acuerdo de paz. Señor Mitrotti, gracias por estar con nosotros hoy aquí en La República. Y primero cuéntele a la gente que nos está leyendo y viendo hasta ahora, ¿qué es la Agencia Colombiana de la Reintegración? Pues Jorge Hernán, qué rico estar aquí. Muchas gracias por la invitación. La agencia es una entidad que tiene 13 años de experiencia, 13 años de construir sobre lo construido. Una entidad que se ha conformado desde un enfoque técnico, desde un enfoque de entender la vulnerabilidad, la exclusión como unos factores perpetradores de la violencia, y nosotros lo que hacemos es acompañar ese tránsito de hombre desmovilizado a hombre ciudadano que tiene que profundizar y ampliar la democracia colombiana, desde varios enfoques. Atención psicosocial, el 90% de la gente que recibimos llegó afectada psicológicamente. Hoy, gracias a un modelo de atención psicosocial propio de la agencia, el 93% supera la afectación. Alfabetización, todo el tema de la educación para adultos, el 75% de la gente que recibimos llegó como analfabeta funcional. Hoy el 82% no son analfabetas. Y toda la formación para las artes, los oficios, las profesiones, en donde hoy puedo decir que 26.000 personas están ocupadas. Y una política pública que permite la cesación de la condición de vulnerabilidad para que luego de un tiempo determinado que depende de cada individuo, podamos tener ciudadanos con deberes y con derechos. Hay una preocupación común y es que la gente en la calle piensa que la guerrilla o los integrantes de la guerrilla solo saben disparar, solo saben usar armas y no tienen muy claro cuáles son otros oficios en la sociedad. Cuente un poco usted a los colombianos que ha visto la reintegración, si eso es tan real, así como lo piensa la gente. Bueno, hay en todos los sectores. Rural, temas agrícolas cada vez más importantes, temas de servicios, temas de industria y oficios para arrancar una vida profesional y una vida en el sector formal, en la empleabilidad y en el emprendimiento. Bueno, señor Mitrotti, háblenos de cómo es un proceso de reintegración, el tiempo que requiere, el costo para el Estado y cuánto se demora y qué hay que hacer para reintegrar completamente a una persona de un grupo al margen de la ley completamente a la sociedad. Mire, es un modelo que puede durar hasta 6.5 años, pero es muy flexible a las condiciones del individuo, de la familia, de la comunidad, del colectivo al que haga parte. Una cosa distinta es usted salir de la guerra como profesional, como hay muchos. Otra cosa muy distinta es salir como una persona que fue reclutada y vinculada a los 9 años, que es analfabeta funcional y que estuvo 20 años en la guerra. Con ese tenemos un tiempo mayor. Pero acá lo importante es que hay un proyecto de vida que cada uno de estos individuos y su colectivo tiene que generar. Y lo que hacemos nosotros de la forma más generosa es acompañar ese proceso condicionado. ¿Condicionado a qué? Al cumplimiento de una ruta de reintegración que tiene cada uno de los individuos. Me imagino que hay diferentes fórmulas para reintegrar a alguien a la sociedad. ¿Qué aprendizajes ha tenido Colombia de experiencias en otros países de procesos de desmovilización y de reintegración? Mire, Jorge Hernán, nosotros llevamos desde el año 2009, bajo el liderazgo de Frank Perl en su momento, después Alejandro Eder y hoy yo, generando todo un mecanismo de intercambio permanente y sistemático con más de 30 procesos de desarme, desmovilización y particularmente de reintegración, en donde hemos aprendido de por lo menos 30 naciones que han pasado por circunstancias parecidas en los últimos 30 años. Hemos aprendido, por ejemplo, del Congo, que yo no puedo salir a pedirle a un empresario empleo si yo no doy empleo a desmovilizados y personas en proceso de reintegración y personas culminadas. Hoy tenemos contratados alrededor de 120 personas de forma directa e indirecta en la agencia, con unos resultados extraordinarios. El monitoreo y la evaluación, fundamental, grandes aprendizajes con el Banco Mundial, con Naciones Unidas. Todo el tema productivo, que es un aprendizaje propio que hemos llevado al mundo. Lo productivo no puede ser el camino de entrada a una ruta de reintegración, tiene que ser producto de un proceso riguroso, sistemático y muy concienzudo, entendiendo las particularidades de las personas y del contexto donde van a llegar. Pensar que esto no solo puede ser empleabilidad, emprendimiento. Normalmente en políticas públicas se piensa únicamente en emprendedores. Oiga, yo no los quiero tener aquí, no les voy a dar empleo. Hoy
el gran desafío es tener el emprendimiento como una alternativa, pero la empleabilidad como otra posibilidad igual de digna. Y por último, la reconciliación tiene que estar en el centro de esto. Esto tiene que ser equitativo con otras poblaciones que no se fueron a la guerra, que no se fueron a la violencia y que realmente han estado ahí en esas comunidades más aisladas y más vulnerables que han padecido la confrontación y el conflicto. Mucho antes de este proceso actual en La Habana, ya la Agencia Colombiana de Reintegración tenía casos de paramilitares y guerrilleros que se desmovilizaban, digamos que voluntariamente, o que hicieron proceso de desmovilización y se reintegraron a la sociedad. Cuéntenos en su experiencia, ¿cuáles son las grandes diferencias entre una reintegración de un guerrillero y la de un paramilitar? Mire, varias precisiones. Primero, hay que decir que la capacidad institucional de la agencia en el momento que empezó a implementar el acuerdo con los paramilitares era mucho menor a la capacidad que tenemos hoy. Si a mí me permitieran devolverme en el tiempo y estar 10 años atrás, probablemente hubiéramos sido mucho más eficientes con la capacidad que hemos adquirido. Y las diferencias entre desmovilizados de las AUC y de las guerrillas, pues sin duda hay diferencias ideológicas, de los orígenes donde vienen estas personas. Pero también creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Son en muchas ocasiones colombianos vulnerables, colombianos en zonas apartadas, excluidas, desescolarizados, con familias en muchos casos disfuncionales, que vienen de zonas rurales y vienen de zonas urbanas. Es decir, creo que en últimas lo que tenemos hoy como aprendizaje nos permite entender que sin importar el origen, la ideología, hoy tenemos una capacidad institucional para romper de forma estructurada ciclos de violencia que han afectado históricamente a Colombia. Cuando hay un proceso de reintegración, me imagino que hay un apoyo psicológico importante porque la gente viene de situaciones de choque, situaciones difíciles mentalmente. ¿Cómo es ese proceso de lograr sacar a la persona de un ambiente completamente en guerra a un ambiente más pacífico? La desconfianza. Yo creo que lo primero que reina es una desconfianza, un temor profundo de estos hombres y mujeres que dejan las armas frente a la institucionalidad, frente a la sociedad. Y a medida que vamos avanzando muy rápidamente empiezan a ver ese lado humano, ese lado dignificante de mis profesionales, a quienes les agradezco profundamente porque ellos son los que están logrando estos resultados positivos para el país. Y se construye un círculo virtuoso en donde se llena de posibilidades esta persona y empieza a ver unos escenarios y unos horizontes mucho más amplios. Entonces arrancamos con desconfianza y muy rápidamente una conexión en lo humano. Los procesos de reintegración comienzan con diferentes tipos de especialistas hasta que van ya logrando casi que la profesionalización del individuo y ya logra integrarse a la sociedad con algún tipo de actividad. ¿Cuáles son los mensajes que recibe usted como director de la Agencia Colombiana de Reintegración de las personas que ya completaron el proceso? ¿Qué tipos de frases o mensajes le dan? Me parece muy importante lo que usted acaba de plantear. Nosotros arrancamos desde un enfoque psicológico, vamos evolucionando a un enfoque pedagógico y luego un proceso productivo. Y al final un acompañamiento y un monitoreo que nos permita dar cuenta que la persona que culminó el proceso realmente en el contexto, en las externalidades, tiene a todo su favor para volverse un ciudadano que profundice y amplíe la democracia. Y frente a los mensajes que me dan, es básicamente reconocer que son unos afortunados haber recibido esta segunda oportunidad del Estado, que la han aprovechado y que son conscientes que hoy su vida tiene que dejar atrás ciclos de violencia, ilegalidad, exclusión, inequidad, para realmente transformar este país en un país en paz, en un país reconciliado, en un país que piense en los temas importantes, la educación, la salud, la conexión de los territorios. La gran mayoría de los colombianos no ha estado directamente involucrado en temas de guerra o no los entiende muy bien, y cuando ve un proceso de paz y de desmovilización y luego de reintegración, de pronto no percibe lo que está pasando, ya que no lo ha vivido directamente. Usted que ha estado cercano a personas que sí han estado en la guerra y por muchos años y que han pasado por el proceso de reintegración, ¿qué mensaje se le puede dar a esos colombianos que de pronto no son tan dateados o no conocen muy bien los procesos de guerra y de reintegración? Mire, varios mensajes. Primero, que pensar frente al otro e idear o imaginar al otro hay veces termina siendo implacable. La diferencia entre estos hombres y mujeres, entre nosotros,
o con nosotros, es que ellos probablemente estuvieron en el mal lugar, en el mal día y les tocó vivir unas cosas muy complejas. 2, que ellos son seres humanos con sueños, con frustraciones, con capacidades y con limitantes como usted y como yo. Y 3, que acá hay una historia de inequidad, de exclusión, que es lo que tenemos que acabar. Los ciclos de violencia en Colombia responden a eso. Aquí hay muchas personas, desafortunadamente, que no tienen oportunidades, que no ven otro referente distinto al ilegal, al violento, como un modelo de vida para salir adelante. Y creo que ese es el desafío que tenemos hoy en Colombia. Y ahí todos los ciudadanos de este país tenemos que contribuir para generar relaciones distintas en nuestra familia, comportamientos distintos en cómo manejamos, en cómo nos comportamos cuando nos encontramos con otros, para dejar de lado un tema que creo que se nos ha metido en nuestra alma y en nuestro ADN, que es la violencia y la exclusión. Pues muchas gracias a Joshua Mitrotti, él es el director de la Agencia Colombiana de la Reintegración, acaba de ser nombrado como miembro de la mesa de negociación en La Habana por parte del Gobierno Nacional y estuvo hoy con nosotros aquí en Al Paredón de la República.